Hola a todos, hola compañeros, hola maestra. Nosotros somos el equipo número 5 y vamos a continuar con las actividades que se han estado realizando, estas presentaciones a lo largo del cuatrimestre. Nuestro equipo está conformado por Aurora Alejo Fósil, Matiana López Montejo, Michelle Mauleón Ramón, Joaquín Enrique Ramírez Núñez y quien les habla, Miriam Quintanilla. El tema que les vamos a presentar es acerca de otros psicofármacos neurológicos. Y nuestra tabla de contenido, pues tenemos introducción, vamos a hablarles acerca del TDA y TDAH, el autismo, Alzheimer y trastornos amnésicos, trastornos del sueño, delirium, demencia, otros fármacos neurológicos, nuestras conclusiones y además vamos a presentarles una actividad en la cual se van a analizar casos clínicos para reforzar lo que estemos viendo en esta presentación. Bueno, cuando nosotros hablamos acerca de psicofármacos o fármacos neurológicos, estamos hablando de estos medicamentos que tienen efectos sobre nuestro sistema nervioso central, sobre nuestro cerebro. Y pues el cerebro, aunque pequeño en tamaño, es el órgano más complejo del cuerpo humano y las alteraciones que puedan suceder allí pueden ser desde dificultades cognitivas, dificultades de la atención, hasta trastornos del sueño o deterioro progresivo de la memoria. En nuestra presentación abordaremos brevemente trastornos como el TDAH, el trastorno del espectro autista, Alzheimer, trastornos amnésicos, trastornos del sueño, delirium y demencia, y nos vamos a enfocar básicamente en las definiciones, los síntomas, la etiología, la fisiopatología, enfocada básicamente en los neurotransmisores que estén implicados, su tratamiento y también vamos a incluir un poco acerca de los criterios del DSM-5. Además, vamos a estar revisando los principales grupos farmacológicos usados en estos cuadros o trastornos neurológicos. Dentro de los grupos farmacológicos que vamos a ver están las anfetaminas y sus derivados, los grupos farmacológicos no anfetamínicos, antagonistas dopaminérgicos, inhibidores de colinesterasa, fármacos glutamatérgicos y agonistas adrenérgicos. Y vamos a enfatizar sobre sus efectos secundarios, sus contraindicaciones y sus interacciones. El objetivo de nuestra presentación pues es llevar un poquito más de conocimiento aquí a ustedes que nos están viendo para comprender acerca de la farmacoterapia, o sea, cómo la farmacoterapia actual se ajusta a los mecanismos neurobiológicos de cada trastorno, permitiendo un tratamiento más dirigido, más eficaz, para poder brindar pues una mejor calidad de vida, una mejor condición a los pacientes que viven o a las personas que viven con estas condiciones o con estos trastornos neurológicos. Vamos a comenzar con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o más conocido como el TDAH. ¿Qué es el TDAH? El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que afecta al menos al 5% de la población escolar, causando dificultades tanto para dirigir y mantener la atención en una tarea, excesiva agitación o inquietud motriz y a menudo también hay impulsividad. Básicamente este TDA, este trastorno del neurodesarrollo, tiene síntomas específicos que son hiperactividad, impulsividad, déficit de atención. Aquí se ve comprometida la atención selectiva y la atención sostenida porque el niño pues, se distrae con mucha frecuencia. También se ven comprometidas las funciones ejecutivas, puesto que se ve afectada básicamente la corteza prefrontal. Es muy importante que conozcamos que quienes presentan este trastorno, por lo general sufren incomprensión y pueden sentirse como que fracasan al no cumplir las expectativas, tanto en la escuela como en la casa o en diferentes contextos, justamente por estos síntomas que presentan. Y por ello es muy frecuente que puedan tener muy baja autoestima. Por eso es importante estar atentos a los síntomas o al comportamiento que puedan tener estos niños a pesar de la hiperactividad, de la inatención, de la impulsividad que puedan presentar. Características de este trastorno son que el inicio es temprano o a temprana edad, debe ser antes de los 12 años,
La persistencia es toda la vida, en la mayoría de los casos. Provoca retraso en la adquisición de habilidades y deterioro funcional. Aquí se ven comprometidas las habilidades, por ejemplo, el desarrollo motriz, la motricidad fina, sobre todo, cuando empiezan a, pues, a hacer los detalles, ¿no? Aprenden a, si van a saltar, si van a jugar, niños que quieren jugar fútbol, por ejemplo, se distraen mucho o no prestan mucha atención y pues ya no los llaman a los equipos de fútbol. Los niños ya no quieren jugar con ellos y los pueden aislar justamente porque tardan un poquito en afinar este tipo de habilidades. Y este trastorno también está relacionado con alteraciones estructurales y funcionales del sistema nervioso central. En estudios de neuroimagen se ha podido observar que los niños que sufren o tienen este trastorno tienen la corteza prefrontal más delgada, o sea, no ha alcanzado su madurez, tiene un retraso aproximado de 3 años, lo leí en una bibliografía, y comparado pues a niños. Por ejemplo, si un niño de 7 años con TDA se compara su corteza prefrontal con un niño que no tiene este trastorno, vamos a observar que su corteza prefrontal tiene un retraso, una delgadez, se podría decir, de 3 años menor, como si tuviese 4 años. En cuanto a la definición, vamos a definir estos 2 puntos que se nos había asignado, que nos mencionaron, nos pusieron en el, pues en lo que se nos pide, ¿no? En la rúbrica, definición tanto de TDA como de TDAH. Ambos, pues ya hemos visto que son trastornos del neurodesarrollo. El TDA es el subtipo del TDAH, en el que predominan los síntomas de inatención sin hiperactividad significativa, mientras que el TDAH está caracterizado por un patrón persistente, tanto de inatención, hiperactividad, impulsividad, y esto va a interferir significativamente en el funcionamiento social, académico y laboral de la persona. Pues hasta cuando es adulta, estos síntomas repercuten, aunque no con la misma intensidad. O sea, el hecho que haya un cierto retraso en la maduración del cerebro, sobre todo de esta corteza prefrontal, no significa que no va a alcanzar su madurez. Sí, sí va a alcanzar. O sea, no en su totalidad, tal vez en algunos casos, dependiendo de la gravedad, ¿no? Pero la persona sí alcanza a ser funcional. En los síntomas, en el cuadro clínico o los síntomas de la inatención, está la falla en prestar atención a los detalles. Pues aquí se les pasa por alto, por ejemplo, si un niño está aprendiendo las matemáticas y se olvida un punto, el resultado va a variar completamente. También hay dificultad para mantener la atención en las tareas, parece no escuchar cuando se le habla y esto puede resultar frustrante tanto para padres, cuidadores o para los mismos maestros. Si le estás hablando, le estás explicando algo y parece que no te escucha, pues es como que estás hablando con una pared y en realidad no es que el niño tenga la intención o de portarse mal, simplemente es el trastorno que hace o que no le permite que preste atención por tanto tiempo a lo que le estás diciendo, a la tarea que le estás dando o a las instrucciones que tú le quieres dar. Este niño no sigue instrucciones, no finaliza las tareas, le cuesta demasiado. Hay dificultad para organizar sus actividades, es un niño desorganizado justamente pues porque olvida las cosas con facilidad. Se distrae, se olvida, cambia de una actividad a otra, aquella que le llama más la atención y pues muchas veces muchas cosas le llaman la atención y va dejando otras cosas atrás y no termina y está desorganizado. Evita tareas que requieran esfuerzo mental sostenido, pierde objetos necesarios, muy olvidadizo, muy olvidadiza, una persona con TDAH. O sea, no es que pierda simplemente un lapicero, un lápiz, un borrador. Puede perder una libreta, puede perder un libro, puede perder la chamarra, o sea, cosas que sí son importantes que a una persona sin TDAH no le pasaría. Y también se distrae fácilmente, pues como ya les mencioné, por estímulos irrelevantes. Es como que todo le llama la atención. Pasa una mosquita volando y le llama la atención. Se cae algo, le llama la atención. Suena una alarma,
algo simple le llama la atención, todo le llama la atención. Entonces, esos son los síntomas de inatención, que se distrae por cualquier cosita. En cuanto a los síntomas de hiperactividad e impulsividad, pues aquí es el niño inquieto. Si está en el aula, es el niño que se va a pasear por todo el salón de clases. Si lo tienes sentado, no va a permanecer sentado, va a estar moviendo las manos, moviendo los pies, se levanta en situaciones donde no se espera que se levante o donde se espera que permanezca sentado. Por ejemplo, si va a una iglesia, a un templo y se espera que un niño o una niña pues esté quieto, esté en silencio, esté sentadito, pues esta persona con TDAH no va a permanecer sentado. Corre, se trepa en situaciones inapropiadas. Hay una incapacidad para jugar en silencio. O sea, siempre va a estar hablando, siempre va a estar haciendo algo, siempre tiene que estar en movimiento. Actúa como si tuviera un motor, o sea, como si le hubieran dado cuerda literalmente. Habla en exceso, responde antes de que terminen las preguntas. O sea, es una persona que interrumpe con mucha facilidad y se entromete en las conversaciones o en los juegos, no sabe esperar su turno. Es como que muy desesperado, ¿no? Que a veces decimos, estás desesperada, espera tu turno. Y en realidad, pues estos niños con TDAH les cuesta esperar su turno justamente por el trastorno. Hay dificultad para esperar. En cuanto a los criterios diagnósticos, de estos síntomas que hemos estado viendo en la diapositiva anterior, deben estar presentes 6 o más de síntomas de inatención y o hiperactividad e impulsividad. Esto es cuando se va a diagnosticar en niños de 12 años o menos. Y cuando son mayores de 17 años, con 5 síntomas basta para poder diagnosticarse, pero estos síntomas deben estar presentes por al menos 6 meses. El inicio, que ya les mencioné, es antes de los 12 años. La presencia en 2 o más contextos. Esto significa, si el niño es inquieto solo en la casa o solo cuando visitan a la abuelita, pero está tranquilo en el colegio, está tranquilo en diferentes lugares, entonces no es TDAH. Este problema tiene que estar presente en varios contextos. O sea, el niño es inquieto en la casa, no escucha, no sigue instrucciones, va a la escuela y es lo mismo, interrumpe, distrae a sus compañeritos. Entonces ya son 2 contextos. Como mínimo necesitamos 2 contextos para poder decir que sí es TDAH y sí se puede diagnosticar. Hay interferencia significativa en el funcionamiento social, académico y laboral, justamente pues porque no tiene esta capacidad todavía bien desarrollada para prestar atención. Si un niño está yendo a la escuela y no presta atención, va a tener dificultades para poder aprender lo que se le está enseñando. Y otro criterio muy importante es que no es atribuible a otro trastorno mental. Se descarta que otro trastorno mental, otra situación médica esté generando esta inquietud, esta impulsividad o esta inatención. En cuanto a la presentación clínica, aquí tenemos dependiendo de qué es lo que predomina más, el inatento, que sería el TDA, que hay dificultad para mantener la atención, se distrae con frecuencia, se olvida muchas cosas importantes y hay desorganización. En cuanto al hiperactivo impulsivo, en esta presentación clínica hay inquietud motora, hablan bastante, en exceso, son impacientes, no esperan su turno, interrumpen constantemente y en el combinado pues se presentan estos 2 grupos al mismo tiempo, ¿no? En cuanto a las causas, pues no hay una causa así específica que diga, esta es la razón por la que se va a producir el TDAH. Es multicausal, pero está muy relacionado con la carga genética alta heredabilidad del 74%. Si hay padres, hermanos con TDAH, la probabilidad es alta de que el niño pues vaya a tener este mismo trastorno. Otras de los factores que pueden influir para que se produzca este trastorno son factores prenatales como el consumo de alcohol, tabaco, ciertas sustancias o medicamentos durante el embarazo.
factores perinatales, que es al momento de nacer, cuando tiene un bajo peso al nacer o es prematuro, hay complicaciones durante el parto, esto también puede predisponer cierto daño neurológico que al final va a desencadenar en el TDAH. En cuanto a los factores neurobiológicos, se encuentran las alteraciones estructurales y funcionales del sistema nervioso central, y allí también se puede encontrar disfunción en los neurotransmisores dopamina y noradrenalina. En cuanto a los factores ambientales, aquí ya son factores externos, ¿no? Que tendría que verse pues problemas familiares, conflictos, ambientes con mucho estrés, falta de estimulación o exposición pues al estrés crónico que les acababa de mencionar. En cuanto a la fisiopatología, aquí se puede explicar que en el TDA se encuentran afectados ciertos circuitos cerebrales. Estos circuitos se encuentran en cierta disfunción, cierta alteración en el área o las redes frontal estriatales, el circuito frontoestriatal y el circuito frontocerebeloso. En este circuito, en el primero, en el frontoestriatal, es el que conecta el lóbulo frontal o el lóbulo prefrontal de nuestro cerebro con el cuerpo estriado, que viene siendo básicamente la estructura subcortical, la parte de enfrente y de afuera de nuestro cerebro, o la parte que cubre todos nuestros, bueno, pues la corteza básicamente, no la sustancia gris, pero en la zona prefrontal, y que está conectada a los ganglios basales, que es la parte más interna. Su rol aquí es crucial de este circuito frontoestriatal porque está relacionado con diversas funciones cognitivas, funciones motoras y funciones conductuales. Estas incluyen la atención, la toma de decisiones y la regulación de las emociones. En cuanto al circuito frontocerebeloso, este conecta la corteza prefrontal con el cerebelo, y su función principal o su rol aquí crucial para el TDAH es que este se encarga de la regulación de las funciones motoras, cognitivas y conductuales, especialmente en la planificación y ejecución de los movimientos. Es por eso que aquí pues hay cierta dificultad en que los niños con TDAH pues puedan desarrollar estas habilidades motoras finas, sobre todo. Y también para controlar su movimiento, controlar la impulsividad que tienen, por eso se mueven demasiado. En cuanto a los neurotransmisores implicados, que es la dopamina y la noradrenalina, pues la dopamina se encuentra disminuida en la vía mesocortical y la noradrenalina hay disminución en la corteza prefrontal. La dopamina es muy fundamental para la regulación de la atención, la motivación, el placer y la recompensa. Y en personas con TDAH, pues esta menor cantidad que se encuentra en los receptores de dopamina es lo que causa esta dificultad para que se puedan enfocar y puedan controlar los impulsos. Y es por eso que esta parte de prestar atención, de sostener esta atención y controlar esta impulsividad se ve afectada. En cuanto a la noradrenalina, está involucrada en la regulación de la atención, la alerta o los estados de alerta, la excitación y la respuesta al estrés. Y un desequilibrio en los niveles de noradrenalina puede contribuir a la impulsividad y a la dificultad para mantener la atención. En cuanto al tratamiento del TDAH, pues los fármacos de primera línea son el metilfenidato, las anfetaminas y la lisdexanfetamina. Estos fármacos tienden a aumentan la dopamina y la noradrenalina en la corteza prefrontal,
y la atomoxetina, que es un inhibidor selectivo de la recaptura de noradrenalina, así como la guanfacina y la clonidina, regulan la noradrenalina y los agonistas alfa 2. En cuanto al tratamiento o las intervenciones psicoterapéuticas, lo más recomendable en este caso es la terapia cognitivo-conductual, porque mejora la autorregulación y el desarrollo de habilidades sociales. También es importante dentro del apoyo psicoterapéutico dar lo que es el apoyo escolar personalizado, adaptaciones, estructura, tiempos extendidos, para que estos niños pues, puedan ir aprendiendo a su ritmo. Y la terapia conductual para padres brinda estrategias para manejar el comportamiento de sus hijos, mejorar la comunicación y fomentar un ambiente familiar positivo. Pues los padres, al tener pequeños con TDAH y con los reportes que puedan recibir de la escuela, pues pueden desanimarse o pueden llamarle la atención a los niños, o también pueden sentir culpa que quizás por algo que ellos hacen, los niños son así. Y en realidad es importante psicoeducar para poder fomentar este ambiente positivo, esta crianza positiva. Y el tratamiento combinado, que implica tanto tratamiento farmacológico como tratamiento psicoterapéutico. Bueno, mi nombre es Aurora Alejo y yo voy a hablar sobre el trastorno del espectro autista, es decir, el TEA. Los TEA se caracterizan por dificultades persistentes en lo que es la interacción social y también en la comunicación, junto con patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. Pues estos se caracterizan, sus características pueden variar mucho de una persona a otra, lo que nos recuerda pues que cada individuo pues es único dentro del espectro, con necesidades, habilidades y también desafíos diferentes. Su etiología del TEA, pues el autismo tiene una etiología multifactorial. Esto quiere decir que no existe una única causa, sino que influyen tanto factores genéticos como ambientales. Entre ellos destacan alteraciones genéticas específicas, exposición intrauterina a medicamentos como anticonvulsivos y algunos factores perinatales. Su fisiopatología, pues en el cerebro de las personas con TEA se han identificado ciertas diferencias, como un crecimiento anormal en regiones como el lóbulo frontal, temporal y la amígdala, que participan en la emoción y también la comunicación. Se ha observado un aumento en la concentración del glutamato, un neurotransmisor relacionado con funciones cognitivas como la memoria y también el aprendizaje. Pues estas alteraciones ayudan a explicar mucho de las manifestaciones clínicas del espectro. Su cuadro clínico, los signos del TEA suelen estar presentes antes de los 3 años de edad. Se observan principalmente en la interacción social, como había mencionado antes, donde el niño puede tener dificultades para relacionarse, en la comunicación verbal y también no verbal, que puede estar limitada o ausente, y en el juego, especialmente en el imaginativo, que puede ser muy restringido o repetitivo. Estos signos pues, nos ayudan a una detección oportuna y también a un abordaje temprano. Sí. El anterior, por favor. Sus criterios del diagnóstico, pues según la clasificación internacional de CIE 10, el diagnóstico de autismo infantil se basa en que haya
un desarrollo alterado desde antes de los 3 años, que existan dificultades en la interacción social, como evitar el contacto visual o no responder al entorno, y la presencia de conductas repetitivas, intereses limitados o estereotipados. Y pues este enfoque diagnóstico busca captar tanto las señales más visibles como las más sutiles del espectro. Sus tratamientos no farmacológicos son fundamentales. Incluyen terapias como la cognitivo-conductual, la ocupacional sensorial del lenguaje y el entrenamiento en habilidades sociales. Además, se involucra activamente a los padres mediante capacitación y apoyo emocional. Estas intervenciones pues ayudan a potenciar lo que es la calidad de vida de la persona con TEA y su entorno, promoviendo pues también su autonomía. Y el tratamiento farmacológico, pues aunque el autismo no se cura en sí con medicamentos, en algunos casos se utilizan fármacos para tratar síntomas asociados como la irritabilidad, la agresividad o los cambios severos del ánimo. Los más utilizados son los antipsicóticos atípicos, como la risperidona y el aripiprazol. También se pueden acompañar de estabilizadores del ánimo, como el valproato de sodio o la carbamazepina. Pues es importante que su uso sea individualizado y supervisado por un especialista. Ok, a continuación continuamos con el Alzheimer. La definición general del Alzheimer es un tipo de demencia progresiva que afecta principalmente a personas mayores. Se caracteriza por la acumulación de placas de beta amiloide y ovillos neurofibrilares en el cerebro, lo cual daña las neuronas y provoca deterioro en las funciones cognitivas. Los síntomas iniciales incluyen la pérdida de memoria reciente y desorientación, que luego avanzan hacia problemas de lenguaje, juicio, ánimo y reconocimiento de personas. Con respecto a su etiología, eh, son lo que son las causas y factores de riesgo. Son los factores genéticos, son las mutaciones de los genes APP, PSE, PSN1 y PSN2 de las formas familiares y de inicio temprano. Alelo APOE, E4 asociado al Alzheimer esporádico de inicio tardío. La edad avanzada también es una de las principales causas de esta enfermedad. De igual manera, los factores ambientales y de estilo de vida, como el sedentarismo, el tabaquismo, la mala alimentación, el aislamiento social, bajo nivel educativo, los factores vasculares, la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, la obesidad, los traumatismos craneales, que son lesiones previas en la cabeza, también pueden aumentar el riesgo del Alzheimer, y factores neurobiológicos, que es el estrés oxidativo, inflamación crónica, disfuncional y mitocondrial. Su fisiopatología son el depósito de beta amiloide, como ya les había mencionado, que son fragmentos mal procesados, forman placas extracelulares tóxicas que afectan la comunicación neuronal, la inflamación crónica, que es la microglía activada la microglía activada libera citocinas proinflamatorias. También el déficit de neurotransmisores, estos disminuyen acetilcolina y aceleran y alteran la serotonina, la dopamina y el glutamato. Los cambios estructurales, como la atrofia cortical, la dilatación ventricular y reducción del hipocampo, la degeneración neuronal, que es la pérdida de conexiones que genera atrofia en hipocampo y corteza,
Y los ovillos neurofibrilares, el tau, que es la hiperfosforilada, forma ovillos que dañan el citoesqueleto y causan, pues, básicamente la muerte neuronal. Su cuadro clínico es la memoria progresiva, desorientación, dificultades en el lenguaje, cambios de personalidad, deterioro funcional. Sus fases son tres, es la leve, la moderada y la grave. En los síntomas de la fase leve tenemos los olvidos frecuentes, dificultad para encontrar palabras, desorientación leve, cambios sutiles de personalidad. La fase moderada, sus síntomas son memoria más afectada, desorientación evidente, lenguaje deteriorado, cambios de conducta y dependencia parcial. Y la fase grave, sus síntomas son pérdida total de memoria y lenguaje, inmovilidad, incontinencia y la independencia total. Los criterios de diagnóstico se basan en la evaluación clínica, como la historia médica, síntomas y exámenes neurológicos, pruebas cognitivas como la MMSE, la MOCA, test del reloj, neuroimagen, RM o TAC, atrofia hipocampal. Y laboratorios para descartar causas reversibles, criterios clínicos del DSM-5 y el NIAA. Sus tratamientos, el tratamiento no farmacológico, que es la estimulación cognitiva, psicoterapia, terapia ocupacional, las rutinas estructuradas y el apoyo familiar. Y el tratamiento farmacológico son inhibidores de colinesterasa. Los tratamientos farmacológicos por el Alzheimer incluyen inhibidores de colinesterasa como donepezilo y rivastigmina, que mejoran la comunicación neuronal, y memantina, que protege contra la toxicidad excesiva del glutamato. Además, maneja de forma sintomática la ansiedad y la depresión para mejorar la calidad de vida del paciente con Alzheimer. Y tenemos también los trastornos amnésicos. Como definición general, pues son trastornos caracterizados por una alteración significativa de la memoria reciente causada por daño en regiones cerebrales como el hipocampo. Aunque otras funciones cognitivas pueden estar preservadas, se pierde la capacidad de formar y recuperar recuerdos nuevos. Básicamente son los trastornos amnésicos. Su etiología son traumatismos, infartos, la hipoxia, la falta de oxígeno, el abuso del alcohol crónico, puede provocar el síndrome de Korsakoff, infecciones o tumores cerebrales, y también los tumores o infecciones pueden ser responsables de estos trastornos. Y su fisiopatología, pues es daño en sus estructuras como el hipocampo o el hipotálamo, lo cual interrumpe los circuitos neuronales encargados de procesar y almacenar la memoria a corto y largo plazo. Pasamos al cuadro clínico y sus criterios de diagnóstico. El cuadro clínico, sus síntomas son la pérdida de memoria reciente, conservación parcial de la memoria pasada, desorientación temporal y parcial y espacial, perdón, confabulación, invención involuntaria de recuerdos falsos, cambios emocionales o de personalidad, disminución de la autonomía funcional. Su diagnóstico, pues, puede ser leve o mayor, leve puede llevar una vida independiente con esfuerzo, y mayor requiere ayuda constante para actividades cotidianas. Y con respecto al tratamiento, su tratamiento no farmacológico, pues incluye la terapia de rehabilitación cognitiva, estrategias de compensación, orientación diaria y apoyo psicológico.
y el tratamiento farmacológico trata la causa subyacente como la administración de tiamina en el síndrome de Korsakov, si fuera el caso, y la eliminación del consumo de alcohol, además del manejo sintomático en caso de que sea necesario para mejorar la funcionalidad del paciente. Mati, ¿puedes pausar el video? Porque no se escucha. ¡Ay! Yo ya me había emocionado. A continuación vamos con los trastornos del sueño. Los trastornos del sueño son alteraciones persistentes que afectan el proceso de dormir. Estas alteraciones pueden ocurrir antes de conciliar el sueño, durante o al mismo despertar, y generan consecuencias negativas en la salud mental, física y emocional de la persona. Para que se diagnostique un trastorno del sueño deben cumplir 3 condiciones clave, que son que los síntomas estén presentes por más de 3 meses, que se presenten al menos 3 veces por semana y que provoquen un deterioro significativo en la vida diaria, como bajo rendimiento, irritabilidad, fatiga o problemas de concentración. Es importante mencionar que estos síntomas no deben explicarse mejor por otra enfermedad médica o otro trastorno mental. Existen 2 tipos de sueño, ya que el sueño no es un estado uniforme, sino que se divide en 2 grandes tipos. El sueño no REM, que es la etapa del sueño profundo, esencial para la recuperación física y la consolidación de la memoria. El otro es el sueño REM, movimientos oculares rápidos. Es donde se presentan los sueños vívidos y hay una intensa actividad cerebral a pesar de que el cuerpo esté inmóvil. Ok. En cuanto al cuadro clínico, el insomnio es el más común. Se manifiesta como una dificultad para quedarse dormido, mantenerse despierto, despertar muy temprano. Puede estar asociado al estrés, ansiedad o inclusive a los malos hábitos. También tenemos la apnea del sueño. La persona deja de respirar durante segundos, lo que interrumpe el sueño y causa somnolencia diurna. A menudo no lo nota quien padece. El otro es la narcolepsia. Se caracteriza por una necesidad extrema de dormir durante el día, acompañada de episodios de pérdida repentina del tono muscular, cataplegia, lo que puede ser peligroso. Parasomnias son conductas anormales durante el sueño, como hablar dormido, sonambulismo, terrores nocturnos o pesadillas recurrentes. Afectan principalmente a niños, pero también pueden presentarse en adultos. Trastornos del ritmo circadiano. Ocurren cuando el reloj biológico de la persona está desajustado, ya sea por trabajo nocturno, viajes entre usos de horarios o el uso prolongado de pantallas por la noche. En los criterios de diagnóstico, pues su duración es mayor a 3 meses, como había mencionado anteriormente, al igual que ocurren 3 veces por semana. Generan deterioro funcional y malestar clínico y no se explica mejor por otro trastorno, esto ya lo había mencionado. Ok, nos vamos a la etiología. Los trastornos del sueño pueden tener múltiples causas y a menudo son el resultado de la combinación de varios factores. Uno de ellos es el biológico. Incluyen alteraciones en los neurotransmisores como el GABA, relajante, dopamina, que es la vigilia, y la orexina, que es la alerta, o en problemas neurológicos. Psicológicos, estrés, ansiedad, depresión y otros trastornos mentales pueden alterar el patrón normal del sueño. Ambientales como la luz excesiva, el ruido, la temperatura inadecuada o cambios constantes de horario como el trabajo nocturno o rotativo. Los conductuales, los malos hábitos como usar el celular antes de dormir, el consumo de cafeína o alcohol por la noche o tener horarios como no muy regulares para dormir. En cuanto a la fisiopatología y los neurotransmisores, el sueño está regulado por estructuras
cerebrales específicas y sustancias químicas que interactúan constantemente, como el sistema reticular activador ascendente, que es ESRA. Mantiene el estado de alerta mediante neurotransmisores como la noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina y la histamina. El BLPO, área próptica ventrolateral, que promueve el sueño profundo no REM usando GABA, un neurotransmisor inhibidor. El núcleo supraquismático, ubicado en el hipotálamo, funciona como el reloj interno y él regula el sueño-vigilia mediante la hormona de la melatonina. La orexina, que es la clave para mantener la vigilia, su déficit relaciona con la narcolepsia, y la acetilcolina, que aumenta el sueño REM. Los altos niveles de cortisol, la hormona del estrés, interfieren con el sueño profundo y provocan los despertares frecuentes. En cuanto al tratamiento, consiste en dormir y despertar a la misma hora todos los días. Esto es en los hábitos saludables. Evitar el uso de pantallas antes de dormir, cenar ligero, evitar cafeína o alcohol por la noche. Mantener el dormitorio oscuro, en silencio y a temperatura agradable. Otra es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que ayuda a cambiar los pensamientos y comportamientos que interfieren con el sueño. Es altamente efectiva y sin efectos secundarios. El tratamiento de enfermedades asociadas para dolor, ansiedad, depresión, problemas respiratorios, entre otros. La melatonina, que es útil para regular el ritmo cardíaco, sobre todo en personas de desajustes de horario. Y medicamentos cuando es necesario, que son las benzodiazepinas, lorazepam, clonazepam para el insomnio o para somnias, uso controlado por riesgo de dependencia. El Z-Drugs, Zolpidem y Zopiclona ayudan a conciliar el sueño sin efectos residuales. Y los antidepresivos sedantes, como la traxodona y la mirtazapina, útiles cuando hay depresión o ansiedad. Estimulantes o modafinilo en casos de narcolepsia o hipersomnia. Y el CPAP, tratamiento para la apnea del sueño mediante una máquina que mantiene abiertas las vías respiratorias durante la noche. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es el delirium. Es un trastorno neurocognitivo agudo que se caracteriza por la alteración y fluctuación del estado de la conciencia. Mayormente esto sucede a personas de la tercera edad y pues es importante que se tome en cuenta que no debe confundirse con el delirio. También ocasiona a las personas que se sientan ansiosas, agitadas y con menos energía, lo cual es usual que pues se sientan cansados y deprimidos. Dentro del cuadro clínico existe la alteración en la atención, dificultad en la atención o prestar atención, la conciencia pues es disminuida porque pues afecta a niveles de la memoria. Existen alteraciones cognitivas, alteraciones perceptivas y agitación. Dentro de los diagnósticos del DSM-5 está la alteración de la conciencia. Se desarrolla en un corto periodo, o sea, de horas o días, y mayormente sucede durante el día y en casos que no se da mucho, pues ocasiona que todos estos síntomas se ocasionen en la noche, pero es muy raro el caso. Demostración a través de la historia. Miriam, regresa, por favor. Exploración física y pruebas de laboratorio que se deben a un efecto fisiológico de una enfermedad médica. Dentro de la fisiopatología existe un déficit de la función colinérgica, existe el exceso de dopamina, lo que explica la sintomatología psicótica dentro del delirium.
existe el incremento y descenso de la serotonina y que esto afecta pues directamente. Hay alteraciones en la GABA y el glutamato y la histamina que se relacionan con los delirios. Dentro de las causas, no hay como que una que diga esto ocasiona pues el delirium, sino que pueden ser farmacológicas por el uso de medicamentos como es la benzodiazepina, anticolinérgicos, anticonvulsionantes o opioides. También dentro de los factores predisponentes, pues es la edad avanzada. Como había mencionado antes, se da mayormente en personas de tercera edad. Puede ser igual por la demencia, cirugía o polifarmacia, además de infecciones, trastornos de sueño y comorbilidad. Dentro del tratamiento no farmacológico, pues es el cuidado de soporte y rehabilitaciones, mantener una adecuada alimentación e hidratación, ya que esto pues protege a las personas a que tengan caídas, y también es importante los cuidados intestinales y las zonas de presión. Dentro del tratamiento farmacológico, pues los antipsicóticos típicos de primera línea como haloperidol en dosis alta para el control del delirio, dosis bajas de olanzapina, y pues es importante que se evite las benzodiazepinas, excepto en el delirium por abstinencia del alcohol, y la dexmedetomina. Siguiente. Bueno, la demencia es una afección que principalmente afecta pues la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales. Dentro de las afecciones principales pues es la pérdida de memoria, y existe alteraciones en la memoria de sucesos recientes y de otras funciones intelectuales. También puede afectar en la adaptación social y en la parte laboral. Se caracteriza por la memoria, por el trastorno de memoria de recordar información nueva, es decir, que existe una pérdida de la memoria, lo que ocasiona que la persona pues no recuerde ciertos eventos o información que antes recordaba. Pérdida de habilidad espacial, desorientación en el tiempo, en el cual pues no saben en qué fecha están, o igual en el lugar en el que se encuentren a veces o días anteriores. Existe trastornos del sueño, lo que ocasiona que pueda tener insomnio o problemas para dormir. Dificultad de razonamiento, aparición de cambios cognitivos y pues también afectaciones en el aspecto psicológico. Dentro de los criterios diagnósticos, pues es un deterioro significativo a nivel cognitivo en las actividades cotidianas de las cuales pues antes podía hacer. Entonces existe como tal un problema para realizar actividades debido a la pérdida de memoria que pues surge de tener problemas de recordar información. Y no ocurre exclusivamente en el contexto de un delirio, como en el caso del delirio. Las principales causas, una de las principales pues es el caso del Alzheimer. Es uno de los más comunes, y también está la de los cuerpos de Lewy, que es la acumulación de proteína en forma de la enfermedad vascular y traumatismo cerebral, que es pues la suministración de sangre en el cerebro, enfermedad de Parkinson, infecciones por VIH y el consumo de sustancias o medicamentos, como en el caso del alcohol, drogas, y pues mayormente igual se puede dar por eso.
Dentro de la fisiopatología, pues se ve afectada la acetilcolina en la disminución. Es uno de los neurotransmisores más afectados, principalmente en el Alzheimer. Exceso de glutamato, lo que causa pues neurotoxicidad, disminución en la dopamina, lo que causa los síntomas de alucinaciones y síntomas motores, disminución de la serotonina y de la noradrenalina. Dentro del tratamiento no farmacológico, pues es la estimulación cognitiva, que se usa la terapia grupal, pues para que se sientan acompañados, y la autoadministrada. También está la musicoterapia, en las cuales pues se escucha pues música, lo que pues ayuda a estimular. Dentro del tratamiento farmacológico, pues están los inhibidores de la enzima acetilcolinasa, como la donepezilo, ribastigmina y galantamina, receptores de N-metil, de asparto, NMDA, memantina, antipsicóticos atípicos, solo si hay conductas graves y con precaución, y los antidepresivos, si hay una depresión asociada dentro de la enfermedad. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los psicofármacos o los otros psicofármacos neurológicos que se utilizan en este tipo de trastornos que hemos estado presentando. Primero vamos a hablar de los psicoestimulantes. El grupo farmacológico que les voy a hablar ahorita son las anfetaminas y derivados. Las anfetaminas y los derivados, sus usos principales son en el TDAH, son los tratamientos de primera línea, el metilfenidato, la anfetamina, lisdexanfetamina y dextroanfetamina. Se utilizan, pues, son los de elección para tratar el TDAH. ¿Por qué? Porque estos mejoran la atención, reducen la hiperactividad e impulsividad y, pues, al actuar directamente sobre la dopamina y noradrenalina, ayudan a elevar sus niveles de estos neurotransmisores en la corteza prefrontal. Otro de los usos también es en la narcolepsia, porque ayuda a disminuir la somnolencia excesiva diurna, y es una alternativa o un complemento al tratamiento con modafinilo. Y otro de los usos de estas anfetaminas y derivados es para el trastorno por atracones. Bueno, los efectos secundarios de este grupo en sí comparten, pues, muchos efectos secundarios, contraindicaciones, interacciones, porque pertenecen al mismo grupo. Entonces, sus efectos secundarios son insomnio, o sea, dificultad para dormir, hay pérdida del apetito, justamente por eso también está indicado o se puede utilizar en trastorno por atracones, porque ayuda a reducir el apetito. Y pues al reducir el apetito en muchas personas, cuando se les está dando el tratamiento para el TDAH, por ejemplo, puede conllevar a anorexia. Otro efecto secundario de este grupo de medicamentos o fármacos son las cefaleas, el aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca por ser estimulantes. Pueden generar también ansiedad, nerviosismo, labilidad en el humor, irritabilidad, náuseas y molestias gastrointestinales. ¿Cuándo no se debe dar psicoestimulantes o cuándo no se debe dar este grupo farmacológico, ya sea el metilfenidato, anfetamina, lisdexanfetamina o la dextroanfetamina? No se debe dar cuando el paciente sufre de hipertensión arterial grave, que es muy difícil de controlar. Tampoco se puede dar cuando hay enfermedades cardiovasculares significativas, cuando hay problemas de glaucoma de ángulo cerrado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el glaucoma, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces está afectado el nervio óptico, hay daño en el nervio óptico. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar?
que cuando tomas anfetaminas o sus derivados, que puede aumentar la presión intraocular y puede empeorar la enfermedad, o puede empeorar el glaucoma y puede generar mayor daño adicional al nervio óptico. Tampoco es recomendable dar en pacientes que tienen psicosis o trastornos psiquiátricos graves que no están controlados. En pacientes con síndrome de Tourette o tics motores graves, cuando hay uso actual de IMAO y algunos de estos medicamentos, o sea, si estás tomando IMAO, definitivamente no puedes tomar anfetaminas ni sus derivados. Debes de haber dejado de tomar IMAO al menos por 14 días, como mínimo. Y aún así todavía podría surgir algún problema, ¿no? Entonces lo ideal es, si estás tomando IMAO, no tomas anfetaminas, no tomas ninguno de sus derivados. Y cuando hay hipersensibilidad al fármaco o a cualquiera de sus componentes. En cuanto a las interacciones, estos fármacos interactúan con los inhibidores monoaminoxidasa y hay riesgo de crisis hipertensiva grave si se toma con estos medicamentos. Es por eso que en la contraindicación dice, pues, no tomar con IMAO, justamente por el riesgo de crisis hipertensiva. Interactúa también con antidepresivos, disminuyen su eficacia. Y con los antidepresivos tricíclicos hay mayor riesgo de efectos cardiovasculares. Con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina hay posibilidad de síndrome serotoninérgico, aunque es menos frecuente. Con antipsicóticos puede generar efectos antagonistas, porque pues, el antipsicótico hace que se reduzca esta actividad, sobre todo cuando se presentan los síntomas positivos, es cuando la dopamina esté elevada, ¿verdad? Pero si das antipsicóticos para reducir la dopamina o el glutamato, ¿era? Sí. Si das antipsicóticos para reducir esos neurotransmisores y luego das anfetaminas como tratamiento para un problema de TDAH, pues como que se va a neutralizar el efecto, va a disminuir, va a bloquear el efecto del antipsicótico, porque justamente lo que hace la anfetamina es excitar, es un medicamento euforizante del sistema nervioso. Otra interacción es con inhibidores de CYP2D6, aumenta los niveles plasmáticos. Esto es con excepción del metilfenidato. Interactúa con alcohol y sustancias psicoactivas, potencian sus efectos adversos, hay que tener mucho cuidado. Y también con los anestésicos generales se va a generar interacciones y hay riesgo de arritmias durante la cirugía. Pues los anestésicos que hacen te deprimen, ¿no? Mientras que las anfetaminas excitan, te elevan. Entonces esto puede hacer que se generen esas arritmias. Y otro punto a tener en cuenta con estos psicoestimulantes es que todo este grupo de anfetaminas y derivados pueden causar dependencia, aunque la lisdexanfetamina tiene menor riesgo por ser un profármaco. ¿Qué es un profármaco? Pues un profármaco es un medicamento inactivo o débilmente activo, que una vez que lo ingerimos, se convierte dentro del cuerpo en un fármaco activo. Es como una forma precursora que necesita ser transformada por el cuerpo para poder ejecutar o ejercer su efecto. Y pues está diseñado especialmente para activarse dentro del cuerpo. La lisdexanfetamina es un profármaco de la dextroanfetamina. O sea, ya en el cuerpo, cuando se activa, se transforma en dextroanfetamina. Bueno, el grupo de no anfetamínicos, sus usos son para síntomas de somnolencia o fatiga en TEA, también para el TDA y TDAH, narcolepsia, apnea del sueño y trastorno del sueño por turnos. Los fármacos son 3, modafinilo es el primero y sus efectos secundarios es el insomnio, las náuseas, la cefalea, ansiedad, mareo y sequedad bucal.
Las contraindicaciones, pues, es hipersensibilidad al medicamento o excipientes. Las reacciones cutáneas graves, precaución con trastornos psiquiátricos o cardíacos. Y sus interacciones es que disminuye eficacia de anticonceptivos hormonales, precaución con ISRS y antidepresivos tricíclicos. Aumenta niveles de algunos medicamentos, por ejemplo, el diazepam. Otro fármaco es el armodafinilo. Sus efectos secundarios es el insomnio, también mareo, la cefalea, náuseas y ansiedad. Sus contraindicaciones, pues, la hipersensibilidad, precaución en enfermedades cardíacas y evitar en embarazos. Sus interacciones es que interfiere con anticonceptivos hormonales, afecta metabolización de fármacos vía CIP3A4 y también CIP2C19. Efectos de otros estimulantes del sistema nervioso central. Y por último, tenemos el fármaco atomoxetina. Su efecto secundario es la disminución del apetito, las náuseas o vómitos, el insomnio, hipertensión, mareo y también disfunción sexual en adultos. Sus contraindicaciones es la glaucoma de ángulo cerrado, feocromocitoma, uso con IMAO, hipersensibilidad en enfermedades cardiovasculares y antecedentes de suicidio o prolongación del QT. Sus interacciones es no combinar con IMAO, inhibidores del CIP2D6, aumentan su concentración y vasopresores. También con broncodilatadores y otros psicotrópicos. Ok, ahora vamos con los antagonistas dopaminérgicos y su uso es en el TDA y TDAH, uso sintomático, en el Alzheimer y en el trastorno del sueño, con riesgos de efectos neurológicos y en los trastornos del sueño con somnolencia secundarios, al igual que se utiliza comúnmente para tratar náuseas, vómitos y algunos trastornos gastrointestinales. Son dos fármacos. El primero es la metoclopramida y sus efectos secundarios es que puede causar somnolencia, mareos, fatiga, agitación e incluso diarrea. Las contraindicaciones es que no se debe usar en personas con obstrucción intestinal o hemorragias digestivas, ya que se puede empeorar la condición. Las interacciones es que potencia el efecto del alcohol y puede alterar el efecto de medicamentos como la digoxina y la ciclosporina. En cuanto a la domperidona, los efectos secundarios pueden provocar ginecomastia, es el crecimiento de mamas en los hombres, los trastornos menstruales y arritmias, especialmente si prolonga el intervalo QT en el corazón. Las contraindicaciones: no debe administrarse en personas con antecedentes de problemas cardíacos, insuficiencia hepática grave o prolactilomas, tumores en la glándula pituitaria que afectan la prolactina. En cuanto a las interacciones, tienen un riesgo elevado si se combina con ketoconazol, que es un antifúngico, verapamilón, que es un antihipertensivo, o alcohol, ya que aumentan la toxicidad a los efectos adversos cardíacos. Ok, el siguiente grupo son los inhibidores de colinesterasa. Sus usos son en el Alzheimer, la demencia y trastornos amnésicos. Tenemos tres, que es el donepicilo, el ribastigmina y galantamina.
El donepicilo, sus efectos secundarios son las náuseas, el insomnio, la pérdida de apetito. Sus contraindicaciones son alergia, bradicardia y úlcera activa. Y sus interacciones son con colinérgicos y betabloqueadores. En el caso del ribastigmina, sus efectos secundarios son el vómito, mareo, pérdida de peso. Sus contraindicaciones es daño hepático, renal grave y reacción cutánea al parche. Sus interacciones son con colinérgicos y antihipertensivos. Y respecto a la galantamina, sus efectos secundarios son somnolencia, diarrea, náuseas. Sus contraindicaciones es daño hepático, renal severo, obstrucciones GI o urinarias. Y las interacciones son con fluoxetina, ketoconazol y otros del citocromo P450. ¿Está pausado? El otro grupo farmacológico son los moduladores glutamatérgicos. Sus usos son en epilepsia, trastorno bipolar, depresión resistente al tratamiento y el Alzheimer. El fármaco, su nombre genérico es memantina. Sus efectos secundarios es el mareo, la cefalia, el estreñimiento, la hipertensión y la confusión. Sus contraindicaciones son hipersensibilidad al fármaco, insuficiencia renal severa. Sus interacciones son con amandatadina, ketamina, dextrometorfano, que conlleva riesgos de efectos aditivos sobre NMDA. Ahora siguen los agonistas adrenérgicos. Sus usos son en la hipertensión, TDAH, trastornos del sueño, síndrome de Tourette, manejo de agitación, ansiedad e insomnio. Está la clonidina. Dentro de los efectos secundarios está la sequedad de boca y ojos, fatiga, mareos, náuseas, hipotensión y estreñimiento. Dentro de las contraindicaciones están las enfermedades cardíacas y renal, el síndrome de Raynaud y depresión. Dentro de las interacciones están los tricíclicos barbitúricos, el alcohol y otros sedantes. De ahí está la guanfacina. Dentro de los efectos secundarios ocasiona somnolencia, fatiga, dolor de cabeza, sequedad bucal y mareos. No se debe de usar en personas con hipersensibilidad al fármaco, hipertensión severa y bradicardia significativa. Dentro de las interacciones están los hipertensivos, depresores del sistema nervioso central e inhibidores del CYP3A4. De ahí está la dexmedetomidina. Dentro de los efectos secundarios ocasiona hipertensión inicial, sudoración, hipotensión, náuseas, mareos y diarrea. No se debe usar en personas con hipotensión severa, bradicardia severa y enfermedad cerebrovascular grave. Dentro de las interacciones está la benzodiazepina, opioides y fármacos antihipertensivos. Bueno, pues como conclusión, los trastornos neuropsicológicos se requiere de una mirada compleja, profunda y ética, en la que existen diversos desafíos diagnósticos y terapéuticos que exigen del profesional de la salud mental un abordaje informado, empático y contextualizado.
Además, este trabajo refuerza la importancia de intervenir desde otras perspectivas de manera integral, de forma psicológica, social y conductual. Los conocimientos actualizados junto a la práctica, basados en evidencias y el comportamiento humano. Además de que pues no solo es brindar el bienestar individual, sino también a mayor inclusión y comprensión en el ámbito social, por lo que pues es importante conocer de estos temas y tener los conocimientos adecuados para llevar pues un apto para poder ayudar y conocer más del tema. Bien, bueno chicos, ya hemos terminado con nuestra presentación. Ahora vamos a pasar a lo que es la actividad de los análisis de casos clínicos. En esta actividad se les va a pedir a ustedes, que ya son 4 grupos que han presentado pues, sus temas anteriormente. Entonces, así como ya están integrados, pues van a elegir un caso clínico. El equipo 1 y 2 va a elegir el primer caso clínico y el equipo 3 y 4 va a elegir el segundo caso clínico. Solo en su grupo van a trabajar, no se van a unir, pues el 1 y el 2 no se van a unir, van a trabajar cada uno con su equipo así como han presentado sus temas. El objetivo de esta actividad o de este análisis de casos es poder aplicar los conocimientos adquiridos durante nuestra presentación. O sea, buscamos consolidar de cierta forma esto que nosotros les hemos presentado y se pueda aplicar pues en una situación hipotética, por así decirlo, ¿no? Y que no está de más que en algún momento en la práctica nos encontremos con casos muy similares. El primer caso clínico se trata de un niño muy inquieto en la escuela, pues allí se les explica de qué se trata y lo que van a hacer es van a responder las preguntas que se les presenta al terminar la explicación del caso. Y en el segundo caso clínico se habla de cambios de conducta nocturnos. También van a analizar el caso y van a responder a las preguntas. Y con esto terminamos con nuestra presentación. Esperamos haya sido de su agrado. Gracias. Gracias.